Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a este seminario. Quise contar estos temas porque me parece que a veces nos hace falta analizar cómo fueron evolucionando algunos conceptos que lo tomamos directamente, ya nos dan a nosotros la versión moderna y ¿cómo es? Y uno los aprende así y sigue adelante, digamos, nunca quizás mira hacia atrás para ir revisando cómo fueron evolucionando esos conceptos. Por eso un poco el título es eso, un análisis histórico de los conceptos de área, medida, integral. La idea es tratar, como decía Lastrak, de analizar cómo fue evolucionando la idea de medir, de medida. Primero área, medida, y cómo eso está íntimamente relacionado a integral, y sobre todo a las integrales que ustedes conocen, la integral de Riemann, pero yo voy a hablar de la integral de Cauchy, de la integral de Lebesgue también, si me da el tiempo. Pero le dediqué más tiempo a la antigüedad, pasando un poco después por el siglo XVII, después el siglo XIX, que es un poco el siglo del rigor de la matemática, y llegar hasta principio del siglo XX con Lebesgue, ¿no? Bueno, arranco poniendo las dos bibliografías que fueron fundamentales para preparar esta charla. Es un libro de Thomas Hoskins que es sobre la teoría de Lebesgue, de integración, sus orígenes y desarrollo. Y luego un libro mucho más nuevo, que es el 2004, de un autor, David Brezow, que da un enfoque diferente a la enseñanza de la teoría de la medida. Y también, bueno, él tiene un par de libros que yo los recomiendo. Tiene uno de análisis real, donde enseña totalmente diferente a la forma que estamos acostumbrados, ¿no? Parte de la concepción histórica como soporte de la epistemología y va fundamentando la evolución de los conceptos y todas las disputas que había entre matemáticos ahí. Bueno, así que esos dos libros y una tesis, a esta no se ve muy bien, pero es una tesis doctoral que se llama Desarrollo conceptual de la integral y la medida, un tránsito entre lo geométrico y lo analítico, una tesis doctoral nueva que está en castellano del año 2012. Así que bueno, algunos dibujos he tomado también de ahí, muchas cosas, así que le doy todo el derecho, le he pedido prestado, por eso los menciono en primer lugar a ellos, ¿no? También una tesis de grado de licenciatura de camino a la integral moderna, o sea, son como de las cosas que principalmente uno leyó, digamos. Después hay un montón de cosas que uno salpicó y leyó de otras. Bueno, vamos entonces, dada la bibliografía que me basé esta charla, bueno, después les puedo pasar el que quieran esos materiales. Como dije, más o menos los temas van a ser recorrer rápidamente la medida en la antigüedad griega. En realidad me podía remontar un poco antes a los babilonios, a los egipcios, pero preferí arrancar de ahí por una cuestión de tiempo y de que esencialmente los griegos toman mucho de los resultados que ya habían logrado los egipcios y babilonios y hacen una recopilación de esos resultados porque, o sea, conocían la cultura de ellos y por lo tanto creo que arrancando en Grecia está bastante bien ya. Estamos hablando ya de 5 siglos antes de Cristo más o menos, donde estoy arrancando, ¿no? Donde voy a arrancar. Después vamos a hacer un salto porque la verdad que toda la geometría y los avances matemáticos griegos duraron mucho tiempo, o sea, todo lo que hoy enseñan la currícula que nos enseñan, la mayoría de las cosas ya se han formalizado recién en el siglo XVII, XVIII, pero todo lo que es el análisis, el álgebra, la geometría analítica, ¿no? Todo eso ya es moderno, pero antes básicamente era geometría, o sea, como que la geometría era la génesis de toda la matemática que había, obviamente fue el motor de todos los conceptos que hoy conocemos, y yo eso es lo que quiero intentar que vean, que verdaderamente ya los griegos habían hecho todo. Uno solamente hizo una pequeña variante, pero si uno lee lo que ellos produjeron, van a ver que está todo escrito ahí. Lo que pasa es que hay que entender, traducir la forma que ellos lo hacían, ¿no?
Pero los grandes matemáticos, y como lo dijo Newton a su amigo Robert Hooke, que si logró ver algo más allá es porque se paró en hombros de gigantes. Y eso es lo que más o menos quiero mostrar, que en realidad si uno mira la geometría griega, por dar un ejemplo, que recopilando todos los trabajos de los babilonios y egipcios y analiza en profundidad la matemática que ellos tenían, podemos ver que ya todas las ideas más importantes ya la habían creado. Después hubo, obviamente, el cambio de enfoque lo fueron dando los matemáticos sucesores y dándole su originalidad también, ¿no? Pero no quiero quitarle ningún mérito a ellos, por supuesto. Y bueno, entonces vamos a pasar un poco con la medida en el siglo XVII, con grandes matemáticos como el italiano Cavalieri, Fermat, Wallis y Roberval, Barrow, Newton, Leibniz. Estamos hablando de que ahí se está construyendo el cálculo, todo eso vamos a pasar, pero no vamos a detenernos. Eso ya creo que amerita otra charla, la construcción del cálculo mismo y toda la disputa entre Newton y Leibniz, es como eso ya es más conocido, digamos. Y terminamos entonces con la medida en la edad contemporánea, estamos hablando ya del siglo XIX, principio del XX, con Cauchy, Dirichlet, Riemann, por nombrar algunos. La verdad que hay un montón de matemáticos que podíamos nombrar, Jordan, Borel y Lebesgue, pero me quedo con muchos ahí afuera que no los nombré, pero está Peano, puedo nombrar a otro que han hecho aportes grandes, Harnack, Hankel, hay un montón más que han hecho muchas contribuciones ahí. Bueno, arranco con una frase de Henry Poincaré que dice lo siguiente: la tarea del educador es hacer que el espíritu del estudiante pase de nuevo por donde sus antepasados han recorrido, moviéndose rápidamente a través de ciertas etapas, pero sin suprimir ninguna de ellas. En este sentido, la historia de la ciencia debe ser nuestra guía. Me gustó mucho, o sea, lo vi que lo había citado un historiador y me gustó ponerlo porque creo que representa un poco también la motivación de esta charla, tratar de mirar hacia atrás y mirar el recorrido que se hizo y aprender de eso, y todavía como es sin eso, no omitir, entonces no omitir esas etapas que al omitir es cuando empiezan las falencias de los conceptuales. Básicamente esa es la idea, ¿no? O sea, tratar de no omitir nada. Bueno, entonces empiezo con algunas preguntas. ¿Qué es la medida? En principio la respuesta que tuve cuando me la hice yo, que es un problema no trivial. No tuve otra respuesta porque no es un concepto que pueda decir qué es inmediatamente. De hecho, ni siquiera Euclides ni Arquímedes lo han definido, nunca definieron qué es la medida. Sí definieron, por ejemplo, quizás podemos preguntar algo más fácil de cuál es la necesidad de medir, una pregunta quizás un poco más fácil de responder. Y ahí ya tenemos respuesta para cuál es la necesidad de medir, ¿no? Y ahí arrancando desde cualquier momento de la civilización tuvo que aprender a medir de alguna manera. Para lograr eso, lo primero que tuvo que constituir es la idea de número, que eso tampoco me voy a meter, eso otra charla, pero el hombre primero tuvo que conceptualizar la idea de número, ¿no? O sea, una vez con esa conceptualización recién uno puede hablar de qué es medir. Entonces, pero la necesidad de medir está marcada. Uno puede decir, bueno, contar animales, contar ganancias, contar terrenos, medir áreas, y después vemos cuáles son las herramientas o cuáles son ese proceso, y ahí viene una palabra que no la quiero mencionar porque viene después, pero por eso son preguntas. Son preguntas para que reflexionemos nosotros, digamos. ¿Cuál es la necesidad de medir? ¿Qué es medir? Y acá tiro algunas palabras claves que justamente es lo que decía. Número es la primera. O sea, el número es fundamental para conceptualizar antes de poder decir qué es el proceso de medir. Y ahí viene un poco la segunda palabra, que es la comparación. Básicamente podríamos resumir que la noción de medida durante toda la antigüedad es la de comparar magnitudes. Y cuando digo comparar magnitudes, me refiero a comparar magnitudes que respeten el principio de homogeneidad. Básicamente eso significa que vivan en la misma dimensión.
¿no? O sea, si comparo cosas de dimensión 1, o comparo cosas de dimensión 2, o comparo cosas de dimensión 3, pero no mezcladas. Aunque después hay variantes de eso que voy a contar, que gracias a poder mirar esas variantes se llegaron a descubrir cosas. Pero en principio la idea de los griegos era comparar, ¿no? Comparar magnitudes. Cuando digo magnitudes, para ellos básicamente las magnitudes eran los segmentos. Y en esa época números eran números enteros, positivos, así, fácil, ¿no? Del 1 en adelante, los naturales. Bueno, entonces eso lleva podríamos decir, estas 4 palabras que quedan de este lado son ya palabras que surgen de ese proceso de comparación, que con algunas nos podemos representar nosotros. Abstracción, primero vos tenés que notar alguna propiedad del objeto a medir, del evento, del objeto. Cuando vos esa propiedad la podés abstraer, e independizarte, ¿sí? Si a ese objeto le podés otorgar un número, que eso es abstraer básicamente, ahí ya está haciendo ese paso de abstracción. Te independizás de la propiedad del objeto, pero le otorgás un número. Eso va a implicar que vos tengas como una estrategia. Ya voy a explicar un poco más. Una estrategia, porque para lograr esa medida tenés que tener una estrategia. Básicamente, si yo digo que quiero medir las alturas de todos ustedes, quizás la abstracción sería, lo que voy a hacer es agarrar, para mí va a ser, por ejemplo, tomar el segmento vertical, perpendicular al plano, hasta la cabeza, la punta de la cabeza de ustedes, tomo y empiezo, y ese va a ser mi forma de medir. Y ahí puedo medir, lo puedo medir. Y para mí medir es agarrar el objeto y hacerlo, digamos. Tomar esa forma de medida que voy a hacer, que va a ser tomar un segmento perpendicular al plano y hacerlo. Ahora, ¿qué estrategia voy a usar? Bueno, la estrategia podría ser ir y medirlo a cada uno. Pero eso empieza a tener limitaciones. O sea, por ejemplo, si ya quiero medir cosas que ya no están al alcance, o que no sean tan fáciles, como por ejemplo se le presentó a los egipcios de medir las pirámides, ya empieza a tener problema esa idea, tengo que tener una estrategia para medir, ¿no? Si yo quiero contar cuántas hojas tiene un árbol, tengo que tener una estrategia para hacerlo. Y después, otra palabra que es importante es la objetividad, porque eso, medir, lograr eso, abstraer, lograr medir, es lograr algo objetivo, o sea que no depende del individuo que lo está midiendo, ¿no? Eso es una palabra importante en la medida. Y por otro lado, la unidad de medida, la unidad referencial, algo que eso llevó también mucho tiempo en la antigüedad, que el hombre se dé cuenta que para poder comparar dos magnitudes podía usar, digamos, básicamente ellos comparaban dos magnitudes entre sí. Pero, y básicamente lo que hacían era, ponían una encima de la otra y hacían un principio de encaje y miraban cuál era mayor y menor, tenían esa noción de igualdad, de mayor o menor y nada más. Pero después se dieron cuenta que podían usar una tercera magnitud en forma indirecta, y para medir en forma indirecta, para comparar en forma indirecta vía esa tercera magnitud, ¿sí? Que es lo que ahí está como unidad referencial, dos magnitudes, y eso es lo que tomamos la unidad de medida, ¿no? O sea, pudieron encontrar eso también llevó todo un proceso largo. Bueno, eso es a modo de introducción, porque voy a ir un poco, vamos a ir desarrollando más. Por ejemplo, arranquemos entonces, ahí está un poco en el cuadrito lo que yo dije antes, no existía una definición formal de medida, pero sin embargo el proceso de medir como un proceso de comparación, la operación de medir, ¿no? Y respetando la homogeneidad como le decía antes, ¿no? ¿Qué es algunas características que podemos decir la medida de lo que le contaba antes? La congruencia, la igualdad o equivalencia y mayor y menor. Ahí hay una diferencia importante entre igualdad y congruencia, ¿no? Para la antigüedad, estoy hablando de 5 siglos más o menos antes de Cristo, arrancando con Euclides. Acá voy a arrancar primero con Tales, pero para que ustedes se ubiquen, es el libro de Euclides donde recopiló todo. Ellos, igualdad tenía que ver más con cantidad de cosas que representaban el objeto, si pudiera, una cuestión de tamaño.
En cambio, congruencia era una cuestión de encajar. O sea, por ejemplo, dos cosas eran congruentes cuando podían hacer eso. En una dimensión, como yo decía, encajar una sobre la otra. En dos dimensiones, por ejemplo, dos cosas son congruentes si se pueden encajar. O claramente, por ejemplo, acá, estas cosas no son congruentes, ¿no? Porque yo no las puedo encajar una sobre otra. Pero, sin embargo, en medida, aparentemente tienen lo mismo. Pero para poder decir que en medida es lo mismo, hay que hacer lo que ellos hacían con mucha agilidad, incluso en tres dimensiones, la descomposición de la figura en el plano o del sólido. Podían descomponerlo, hacer como un tangram, ¿no? Por decirlo así. Entonces, y ahí ya empiezan a ver las nociones de medida que le pedimos nosotros. Ahí está la aditividad de la medida. Bueno, digo aditividad finita todavía, pero, ¿no? O sea, esto tiene la misma medida porque si yo lo sumo por separado, ¿sí? Tiene lo mismo, ¿no? No son congruentes, pero tienen igual cantidad en algún sentido, entre comillas, ¿no? Bueno, y ahí viene Tales, entonces, por eso pongo la figura de Tales ahí y sus pirámides, porque va a ser uno de los primeros que va a sentar la teoría de las proporciones, o se va a dar cuenta que para medir puede usar el principio de comparación, de comparar magnitudes, y para ellos dos magnitudes estaban, eran, ahí viene la palabra que voy a hablar de comensurabilidad, que dos segmentos, dos magnitudes son conmensurables si tienen una razón, si se pueden escribir en forma de una razón. Ellos, acuérdense que no admitían la operación de fracción, entonces solamente para ellos, como les decía, los números eran los números enteros. Entonces, para definir, ellos no definieron nunca los números fraccionarios, por lo tanto simplemente decía que dos magnitudes o dos números estaban en razón, decían, ¿no? ¿Sí? De alguna manera lo que podían hacer era encontrar siempre ya lo voy a poner más abajo, me parece que me estoy adelantando, a ver si lo pongo acá para no dibujar, está ahí, ¿no? O sea, la comensurabilidad es básicamente eso, ¿no? O sea, dos segmentos son conmensurables si existen dos números enteros, siempre enteros positivos, de tal modo que por ejemplo, en este caso, encuentre yo ese número de tal modo que pueda igualar la cantidad, o sea, decir 3 veces A es lo mismo que 4 veces B. O sea, si vos lo mirás geométricamente, es lo mismo, pero ahí está escondida la unidad de medida, ¿no? Bueno, ahí tenés la comensurabilidad como ellos lo entendían, está escondido, fíjense que nunca no ponés 4/3 ni 3/4, está escondido eso de la fracción ahí. Pero se encontraron también, bueno, vamos a arrancar con los pitagóricos acá, después de Tales. Tales hace varios aportes, Tales, a la geometría, que no vamos a detenernos ahí. Pero, por ejemplo, sí en los pitagóricos, porque ellos sí se encuentran con una crisis gigantesca que es importante mencionarla. Con esto de la comensurabilidad y de comparar dos magnitudes, los pitagóricos se encuentran con el problema de la inconmensurabilidad. Y de hecho curiosamente, la inconmensurabilidad es como que surge de su descubrimiento más importante, que es el teorema de Pitágoras. Curiosamente, la inconmensurabilidad está escondida en el teorema de Pitágoras mismo. O sea, por un lado, los eleva el teorema de Pitágoras como uno de los teoremas más importantes que han aportado los pitagóricos, y por otro lado tira abajo toda su lógica y un montón de teoremas que ellos creían válidos con la inconmensurabilidad. Acá, como pueden ver, la inconmensurabilidad es simplemente cuando yo dos magnitudes no las puedo expresar como una razón. De hecho, no estoy diciendo que sean números, hoy en día sabemos que son los números irracionales, pero ellos no concebían eso, simplemente decían que no podían encontrar dos números para hacer esto, digamos. Por ejemplo, acá pongo, ya lo voy a poner, ¿cómo se llama ese? Es el pentágono místico, y de hecho ahí está en los elementos de Euclides, en la proposición, el pentágono místico que los representaba a los pitagóricos y al mismo tiempo escondía ese secreto de la inconmensurabilidad, ¿sí? Y eso lo estancó bastante a ellos en el proceso de medir. ¿Por qué? Porque justamente el gran problema que había tres grandes problemas que ellos se empezaba a atacar en la antigüedad, que ahora los voy a mencionar, y que ellos estaban preocupados de subsanarlo, pero
tenían esta limitación de la inconmensurabilidad. ¿Cuáles eran esos tres grandes problemas? La cuadratura del círculo, la trisección del ángulo y la duplicación del cubo. Después, Lorenzo, decime cuánto más o menos. ¿Van 25? Sí, más o menos estaba. Ok. Entonces, ¿qué es hacer una cuadratura? Digamos, ¿por qué son si uno busca los tres grandes problemas de Grecia en la antigüedad, eran estos tres? ¿Y qué es lo que se quería hacer básicamente? Pensemos en el plano con la cuadratura del círculo. El gran objetivo era calcular áreas, y ya vamos a tratar de discutir algo del concepto de área, pero para ellos básicamente querían encontrar área y volúmenes de figuras y de sólidos. Pero cuadrar, entonces, ¿cómo lo hacían ellos? Para encontrar, generalmente conocían cómo hacerlo de todos los polígonos, ¿sí? Tenían las fórmulas para hacerlo y las técnicas. Y todos sus problemas generalmente ellos lo tenían que resolver a la técnica que usaban con regla y compás. Y había reglas muy claras, o sea, vos solamente podías usar regla y compás y no podías usar otra cosa para hacer la cuadratura. Cuadrar es simplemente tratar de convertir el área de una figura, en este caso del círculo, o sea, encontrar un cuadrado que tenga la misma área que el círculo. Eso es cuadrar el círculo, eso es hacer una cuadratura. Y si hablo de la cuadratura de una parábola, por ejemplo, es eso, el segmento de parábola, encontrar un cuadrado que tenga igual área que el segmento de parábola. Ellos lo sabían hacer de todos los polígonos, sabían cuadrar todo. Por ejemplo, tomaban un rectángulo, sabían cuadrarlo. Tomaban un triángulo, sabían cuadrarlo. O sea, de todo podían cuadrar. Pero tenían esta gran dificultad con la cuadratura del círculo. Porque justamente lo que está intrínseco ahí, en la cuadratura del círculo, es que está la inconmensurabilidad. Porque justamente, ¿cómo probaban ellos los problemas de área? Básicamente lo que hacían era encontraban razones entre sí. Por ejemplo, para encontrar el área del... por ejemplo, lo que ellos sí alcanzaron a resolver es que sabían que estaban en proporción el área del círculo con la de en proporción, ¿no? Sabían que estaban en proporción el radio de la circunferencia, ¿no? El diámetro, el perímetro con el diámetro. No sabían cuánto valía ese número, porque justamente no lo querían, no entendían, porque ahí justamente ese número era inconmensurable, justamente. O sea, la longitud de la circunferencia con el diámetro justamente son magnitudes inconmensurables. Entonces ahí tenían ese problema. Y la historia cuenta que en el cubo había una peste que habían tenido ahí en la antigua. Todo esto se desarrollaba en realidad básicamente en Atenas, todo. Y entonces dice que había mandado un dios a que dupliquen el volumen del templo que tenían. Y como el templo casualmente era cúbico, entonces tenían que duplicar el cubo. Y eso, como el cuadrado se puede, pero el cubo no, porque duplicar el cubo es encontrar un cubo, el lado de un cubo, justamente va a ser, si vos querés encontrar, va a ser una raíz cúbica, ¿no? Y ahí tener el problema de la raíz cúbica de un número que pues, digamos de la unidad sería de 2, ¿no? Entonces ahí tiene un problema también de inconmensurabilidad. Entonces todos esos problemas estaban ahí, la gente tratando de resolverlos. Entonces uno de los primeros que hizo un primer avance importante con el tema de cuadrar el círculo es Hipócrates de Quíos. También, fíjense, todos eran matemáticos, todos estos matemáticos que estoy nombrando acá son de la escuela pitagórica. Antes había escuelas, ¿no? Pitágoras tenía una, Platón, Aristóteles, y la mayoría eran filósofos, toda esta gente era filósofa. Él va a hacer el primer avance con la cuadratura del círculo, pero en lugar de cuadrar el círculo, que ellos no es que decían que no se podía hacerlo, es más, ellos intentaban hacerlo, pero Hipócrates hace un avance interesante porque no logra cuadrar el círculo, pero logra hacer cuadraturas de estas llamadas lúnulas, que lo que son pedazos de lunas que surgen de intersecar circunferencias, ¿no?
y de distintos radios, y quedan estas sombras que están allá. Y bueno, él logra hacer una primer cuadratura, unos avances interesantes, haciendo comparaciones siempre usando el principio esto de comparar, comparaba áreas. Entonces ellos decían, por ejemplo, el área de este es a este como el área de esto es a esto. El área de esto es a este, estaba lo desconocido, y entonces buscaban la proporción con áreas conocidas. Y luego después despejaban la que querían. Creo que más adelante hago un ejemplo ahí más o menos. Bueno, él logró hacer estos avances, pero no logró cuadrar el círculo tampoco, pero ya ahí empiezan a copiarse algunos métodos. Lo que ocurre es que todavía no estaba muy claro cómo sistematizar este cálculo de área. Y acá viene el primer antecedente que muchos le otorgan a Cavalieri, pero no fue él, sino que fue Demócrito de Abdera. También estamos hablando 4 siglos antes de Cristo, más o menos, siempre. Que ya él era un físico, por decirlo así, fundador del atomismo físico. Él creía que todo el universo estaba constituido el universo estaba constituido de átomos y el vacío, nada más. Entonces los átomos como las partículas indivisibles de la materia, de ahí viene la palabra indivisibles. Pero básicamente él va a plantear o a imaginarse que el espacio estaba constituido de esta manera, y rompiendo de alguna manera esto de respetar el principio de homogeneidad. Porque básicamente él está mirando, vieron que yo le decía que para los pitagóricos y para los pitagóricos, los primeros pitagóricos como Tales, que nombré antes, incluso Pitágoras, yo comparaba magnitudes de la misma dimensión. Pero él acá hace un paso más que está escondido indirectamente, porque mira un objeto tridimensional y lo desarma en objetos bidimensionales. Y eso ya es un salto grandísimo de cambio de enfoque, porque va a mirar algo que está en el espacio y lo va a ver constituido por figuras o objetos de una dimensión menor. Entonces eso ya fue un paso interesante, van a ver que eso es el camino a la integral justamente. Son los primeros rastros de que él dice, bueno, por eso está el dibujito más que claro, para él los indivisibles o eso que los átomos, por ejemplo, así que constituyen a la materia, van a ser, por ejemplo, en este caso, él los piensa como estas figuras que solapadas van construyendo el sólido, en este caso en R3, para que se vea el ejemplo. Bueno. Vamos ahora sí a detenernos en este matemático importante de la antigüedad que es Eudoxo. Eudoxo va a ser el que va a lograr que salgan de la crisis los pitagóricos. ¿En qué crisis estaban los pitagóricos? Porque los detuvo en serio, en la inconmensurabilidad. Después voy a dar un ejemplo que en realidad, no sé si me da el tiempo de mostrar, que ellos tenían demostraciones que estaban todas mal, pero porque partían de que era cierto que todo par de magnitudes eran conmensurables, ¿no? Entonces después todas las demostraciones usaban eso. Bueno, a Eudoxo se le ocurre una cosa, y esa genialidad que se le ocurre a Eudoxo para hacer ese cambio de enfoque es la que se le ocurrió a Riemann y no a Cauchy, y después que se le ocurrió a Lebesgue y no a Borel, y así sucesivamente. Siempre ese cambio de enfoque que alguien no lo tiene. ¿Qué hizo Eudoxo? Tiró abajo toda la teoría de las proporciones de los, que se conocía, y va a dar una idea, diferente, y simplemente diciendo que la definición de igualdad de razones la define casi como las cortaduras de Dedekind para el que sabe, pero básicamente ya es una igualdad, pero en realidad es una desigualdad. En realidad lo que dice Eudoxo es que dos magnitudes están, no le importa si son conmensurables o inconmensurables, se independiza de eso. ¿Por qué? Porque dice que dadas dos magnitudes, no importa la medida que tengan, siempre hay un número natural que yo puedo multiplicar cualquiera de las dos y superar a la otra y viceversa. Eso es todo. O sea, eso es justamente el inicio del análisis matemático, es el inicio del cálculo. Es el inicio del límite de convergencia del método de exhaustión de Eudoxo, tan conocido, tan famoso, después explotado y usado recontra bien por este muchacho Arquímedes, ¿no?
Claro, pero ahí le quiero contar una cosa. En realidad el que lo da es Eudoxo, de hecho, pero Arquímedes lo usa con mucha agilidad y lo usa muy bien a ese principio, y hoy en día lo conocemos como principio de Arquímedes, pero en realidad el que lo da y el que escribe la teoría de las proporciones con ese principio es Eudoxo, que creo que ya lo voy a mencionar, no sé si lo tengo por ahí en un dibujo, ya no me acuerdo. Es Eudoxo el que da ese. Y básicamente dice eso, ¿no? O sea que con esa idea de Eudoxo, ese cambio radical, lo que va a dar Eudoxo es que podemos encontrar magnitudes tan pequeñas como se quiera y tan grandes como se quiera. Y eso es la génesis del análisis, ¿sí? Bueno, después el principio de Eudoxo que ahí conocemos es un principio en realidad que tiene que ver con esto de que, querían encontrar el área del círculo. Eudoxo de alguna manera define un algoritmo para inscribir polígonos regulares dentro del círculo y encontrar el error que vos quieras, digamos, porque justamente puede decir que el área del polígono inscripto y la del círculo están tan cerca como se quiera. Y eso, con doble reducción al absurdo que hace Arquímedes después, es lo que va a permitir decir que efectivamente el área del círculo es tanto, y de todos los sólidos que después, o de otras figuras en el plano, ya viene después la geometría analítica de Descartes. Acá estoy hablando que no está la geometría analítica, nada todavía, ¿no? Fíjense que la idea es fíjense que los enunciados, no sé si se ve bien, pero fíjense, los polígonos semejantes inscritos en círculos son entre sí como los cuadrados de los diámetros. Fíjense, así era la geometría de ellos, ¿vieron? O sea, lo que está diciendo es que el área, fíjense, convirtieron un problema, fíjate la idea, convierten un problema de 2 dimensiones en una dimensión. El área, la razón entre esta área y esta área es como la razón de los diámetros de la circunferencia que los sostienen. Como los cuadrados, ¿no? Como los cuadrados. Pero ese es el truco. Así convirtieron un problema de un área, en vez de mirar ahora, yo ya no quiero comparar más el área de cosas bidimensionales, sino solamente vuelvo a la recta, porque estoy comparando esta con los cuadrados, pero estoy comparando eso. Y ese era el truco que cambió y que viene a revolucionar todo después. Por eso yo digo acá, propone una salida formal a la crisis pitagórica y propone una nueva teoría de la proporción, que es justamente eso, ¿no? Y lo mismo acá, los círculos son entre sí como los cuadrados sus diámetros, ¿no? ¿Qué significa eso? De nuevo, no es lo mismo de lo de arriba, pero si puedo usar lo de arriba me permite también probar esto que está aquí, ¿no? Los círculos son entre sí como los cuadrados de su diámetro. O sea, la pregunta es, fíjate vos, es importantísimo, esta demostración ya no es trivial, de hecho yo la leí con mucho cuidado, me costó un montón entenderla. ¿Por qué? Porque acá es como que está, si quieren entender, acá no está el límite todavía. Pero acá está el límite, porque acá está comparando áreas de círculos. Dice que esto que le pasa a los polígonos le pasa al círculo, dice, pero acuérdense que el círculo no es un polígono, de hecho, y las magnitudes que está por comparar ya no son conmensurables ni nada por el estilo. Y ustedes dicen, pero ¿y cómo probó esto? Y usando esto y el principio y el axioma de Eudoxo. O sea, el hecho de que él diga que dadas 2 magnitudes siempre puedo encontrar un número que multiplique a esta y le gane a esta y viceversa, eso llevado a área es como decir que dado cualquier polígono, cualquier polígono acá adentro, yo puedo, la diferencia entre las áreas es tan pequeña como se quiera. Y ahí está el truco, y después por reducción al absurdo le va a dar que después tiene que colapsar y saturar y tiene que ser efectivamente el área del círculo. Pero Eudoxo es el que va a definir eso. Bueno, después de Eudoxo, con toda su revolución y su nueva teoría de las proporciones, viene Euclides, y Euclides se lleva el mérito de todos los demás, porque Euclides era básicamente un recopilador de conocimiento, y los libros de Euclides es uno de los libros que está más vendido después de la Biblia, aunque más editado, es impresionante, y se sigue, es una Biblia de conocimientos matemáticos, y Euclides se encargó de recopilar en 13 libros todo el conocimiento que tenían hasta ese momento de la geometría y de todo esto, entre ellos todo lo que descubrió Eudoxo, ¿no? Acá pongo el libro de Euclides, fíjense que acá está la proposición, en el libro número 10 de Euclides, en los elementos de Euclides, está la proposición del principio de Eudoxo. Fíjense lo que dice, dadas 2 magnitudes desiguales, fíjate
eso que está ahí, y yo le pediría que hagan después digamos, a la gente que hace un poco, que hace matemática de acá del grupo, que esto lo traduzcan en un lenguaje moderno. Eso que así está escrito, está traducido tal cual, no es que yo haya traducido del libro original, porque hay versiones, está la versión español, que ya la voy a mostrar, de los libros de Euclides. Está toda la versión español traducida por un tipo que la reina le pidió, que ya después lo voy a nombrar, que lo traduzca, y fue traducido. Fíjense, dadas dos magnitudes, si se quita de ese teorema dice así: vos tenés dos magnitudes, cualquiera, ¿sí?, de distintas o iguales, dadas dos, si vos de la más grande, ¿sí?, tomás de la más grande, agarrás, te corres un poco más de la mitad y tirás. Y lo tirás, lo descartas. Y del pedacito que se queda, hace siempre el mismo proceso. O sea, vas tomando un poquito más de la mitad y tirás y te quedas con el resto. Dice que siempre eso, en algún momento, esa cantidad tiene que ser menor de la menor que habías tomado. Pero vos imagínate ahora que esa menor que tomaste sea lo más pequeña que se te ocurra. Pero al hacer este algoritmo, siempre voy a llegar a una cantidad que es más pequeña que esta. Eso es el principio de Eudoxo. Hoy conocido como principio de Arquímedes, pero es eso. Y eso es, lo que está diciendo es que bajo cierta condición está diciendo cuando una sucesión converge. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Que la convergencia cero de una sucesión. Eso está diciendo esto, que si yo tomo, después de esto, uno puede dar una pequeña demostración moderna de esto que dice acá, y es justamente decir cuando una sucesión converge a cero. Bueno, entonces decía que Euclides entonces va a ser el gran recopilador, el ordenador, el sistematizador de toda la matemática, y obviamente tiene sus aportes también, pero él básicamente lo que hace un trabajo didáctico, porque Euclides es como que imagínense a usted escribiendo un libro. O sea, no solo tenés que recopilar, sino que tenés que dar tu impronta, tu enfoque. Y Euclides, esa es su genialidad. El libro de Euclides es un libro como didáctico, que hace didáctica de la matemática, de los conocimientos que había, lo explica más fácil, mejora la notación, eso hace Euclides en los 13 libros, ¿no? Mientras que después los tratados de Arquímedes es justamente todo lo opuesto, es la rigurosidad absoluta, ¿no? Entonces, como que si vos mirás los dos libros, los tratados de Arquímedes, que viene después, es justamente de alguna manera, Euler, pero también más adelante, como que decía, no, bueno, pero ese libro son todas cosas muy livianas, ¿no? Y como que las cosas para matemáticos, que lean solo matemáticos, no era justamente el libro de Euclides. Bueno, ¿dónde estoy? Acá está el libro de Euclides, está la traducción, a ver si me sale acá están los 6 libros primero y de qué trata cada uno, lo más o menos lo puse a modo de información. La traducción al español de los 6 libros, un tal Camorano es el que lo traduce, y lo traduce a pedido, creo, ¿cómo es? De la reina en España, y bueno, y hace ese trabajo tan tedioso de traducir esos primeros 6 libros. Bueno, vamos un poco entonces al famoso Arquímedes, ahora sí. ¿Tengo todavía unos 20 minutos? Arquímedes va a dar el paso siguiente, porque gracias al principio de Eudoxo, voy un poco más rápido, logra, es lo que decía, usarlo con enorme éxito. Ahí está la clave de Arquímedes, saber usar y explotar el principio de Eudoxo. ¿Por qué? Porque Arquímedes es el que conocemos que da casi toda la mayoría de fórmulas de sólidos y de figuras en el plano, de fórmulas de área, todas esas que conocemos, ya los probó todo él. Pero el primer antecedente más importante que desarrolló es que él, y su genialidad es que mezcló la física, la mecánica, o sea, mezcla lo cinemático, antes era toda una geometría estática, las curvas eran estáticas generalmente. Acá Arquímedes ya da ese paso de la cinemática y de mezclar la física y de pensar las cosas tipo al estilo Galileo, que es tipo de palanca, de equilibrio, y eso juntarlo con la matemática y eso fusionado es justamente el método mecánico de Arquímedes, y él mejora, perfecciona todavía el método por eso también es conocido como el principio de Arquímedes, el de Eudoxo, lo mejora. Y el empleo de la doble reducción al absurdo. ¿Por qué? Porque allá Eudoxo no lograba todavía dar la demostración efectivamente que colapsa después, que se saturan las áreas de los polígonos en cripto y se produce el área del círculo. Demostrar eso no es trivial y no lo lograron, pero Arquímedes lo va a lograr con su doble reducción al absurdo.
Entonces, y esto de que decir que una cosa, dice, bueno, supongamos que no lo sea, entonces llega un absurdo, y lo vuelve a suponer que no lo sea, llega un absurdo, por eso se llama doble reducción al absurdo, lo hace con dos absurdos. Bueno, él logra cuadrar de dos formas diferentes, con sus dos métodos, y acá están los dibujitos, después lo podemos explicar con más tiempo, logra cuadrar el segmento de parábola, y fíjense que si, la otra vez a mí me habían preguntado una vez cuánto valía el arco de parábola, si uno sabía de memoria la fórmula, yo mucho no la tenía en mente, es más, hice una integral me parece para calcularla, pero de hecho ya estaba probado como el segmento de parábola, ¿sí? Es igual al cuádruple del tercio, o sea, ¿sí? De un triángulo de la misma base y la misma altura, o sea, en el vértice. Y eso lo probó Arquímedes usando su método exhaustivo y usando esto del método mecánico. O sea, da dos demostraciones de la misma cosa. Bueno, acá vamos un poco más avanzando ya. Ahí me falta, ahí ya terminamos con la medida en la antigüedad, porque Arquímedes va con todo ese método del doble reducción al absurdo. El tema es que ya eso empezó a usarse tanto y ya le empezaba a solucionar la mayoría de los problemas, y entonces como que ahí hubo un estancamiento de la matemática, y toda la matemática de la antigua Grecia por 2000 años funcionó bastante bien y nadie la refutó. Después viene entonces, pasaron muchos tiempos, fíjense que voy a ir a Cavalieri, me salté alguno ahí, pero vamos a lo más importante, voy al siglo XVII, Cavalieri retoma lo que yo le decía de Abdera, del atomismo, del universo que estaba construido por átomos, retoma esa idea, y encima hoy se conoce como el principio de Cavalieri, otra vez pierde el mérito Abdera, retoma esta idea de que mirar, un objeto de mirar, de pensar que un sólido está compuesto por placas, así, o por ejemplo en el plano, si pienso en el plano, no está el dibujito, que están compuestos por líneas paralelas pegadas, y infinitas líneas una al lado de la otra, o sea, cubría así. Y aunque no lo crea, ese método, esa idea es potente para calcular áreas y volúmenes. Bueno, entonces, Cavalieri, acá logré conseguir, bueno, de hecho, se puede buscar eso, su tratado de los indivisibles de 1635, donde él trata dos métodos para calcular áreas y volúmenes, el colectivo y el distributivo. Y básicamente lo que le digo es que el principio de Cavalieri que está ahí, no sé si alguna vez lo dieron, yo por ahí lo enseño en cálculo en varias variables. Cavalieri básicamente lo que va a hacer, lo voy a hacer solamente en el plano, rápidamente. Él dice que, por ejemplo, si yo tengo y voy a hacer esto así. ¿Sí? El principio de Cavalieri dice que estos dos triángulos, ¿sí? tienen las mismas áreas. Eso dice el principio de Cavalieri. ¿Por qué? Porque tienen la misma base, ¿sí? y la misma altura. ¿Y cuál es la idea para probar, para que uno se imagine cómo uno puede probar simple? El problema de Cavalieri era la rigurosidad, que intentaba ser riguroso pero no terminaba de convencer su método, pero la idea intuitiva es genial. O sea, ¿cómo probás que el área, sin saber cuánto vale el área, pero cómo probás que son iguales esas áreas? Y si lo pensás como líneas indivisibles, es trivial la cuenta. ¿Por qué? Porque esta línea está encimadita acá al lado de la otra y así, una solapada arriba a la otra, y van a cubrir toda esta cosa. Pero esas mismas, ¿sí? son las mismas, están son las mismas que están en proporción que la que voy a cubrir, es como hacer el cubrimiento que está acá, ¿no? O sea, están barridas, nomás están trasladadas, ¿no? Pero, o sea, esta que está acá va a ser la misma, después esta que está acá es la misma que está aquí, después esta que está acá es la misma que cubre la otra que se barrió un poquito para acá, y así todas, ¿no? Y barro todas, están todas paralelas porque el universo para ello era así, estaba construido de líneas, en el plano por lo menos, y el universo de estas cosas así, como les digo, pues de indivisibles, y entonces, claro, el área tiene que ser igual. Bueno, eso solamente los aportes de él fueron, el problema era que hacía muchas cuentas, era muy complicado, pero sin embargo su principio en 3 dimensiones anda muy bien, y él además hace esto de superponer, por ejemplo, cuando prueba distintos sólidos, los descompone, aplica su principio en cosas más fáciles, los vuelve a componer y obtiene el volumen de cosas más difíciles. Esa es la idea de Cavalieri. Bueno,
ahí vienen matemáticos como Roberval y Fermat que siguen con esto de la cuadratura, pero ahora viene lo cinemático. Con el método mecánico de Arquímedes, estos matemáticos van a explotar las curvas que no son estáticas, sino como por ejemplo acá tenés la cicloide, va a lograr cuadrar la cicloide Roberval. Pues la cicloide, acuérdense que es cuando vos agarrás un punto en la circunferencia gira y va armando una curva. Esas son las curvas, son curvas llamadas mecánicas también, o no estáticas, digamos, porque se produce a partir de un movimiento de un punto, ¿no?, que está fijo en la rueda y va girando. Bueno, logra cuadrar eso. Es un resultado interesante. Y Fermat logra hacer lo mismo pero Fermat empieza a usar los primeros pasos de esto de explotar. Ellos eran seguidores de Cavalieri, ¿no? Entonces explotan esto de los indivisibles, ¿eh? Entonces logra cuadrar también la hipérbola, ¿no? Pedazos de hipérbola logra cuadrar Fermat. Voy a pasar directamente acá, que hay un par de cuentitas para que entiendan cuál era la idea. Y el matemático inglés de Cambridge va a lograr como formalizar un poco más lo que hacía también seguidor de Cavalieri. Y acá voy a explicar rápidamente cuál era la idea, así para que se entienda bien. Acá ya empieza un proceso de aritmetización de la geometría, porque ya empiezan a usar los recursos ya está la geometría acá de Descartes dando vuelta, por lo tanto ya más o menos tienen la fórmula que da una curva, entonces pueden empezar a usar eso. Fíjense que la idea es la siguiente, quiere probar. Es el primero Wallis que va a probar lo que hoy vamos a conocer más adelante como la integral de Riemann, pero ya estaba todo acá, él ya sabe todo lo que hay que hacer, porque lo que se va a imaginar usando los indivisibles, fíjense, tomen esa curva, imagínense que esta curva está constituida, tiene altura, esta curva es x a la k, no está bien escrito, ahí es x a la k, esto no se puede rayar, no, x es y, x a la k, y la altura, por lo tanto, si este segmento mide de 0 a b, como creo que dice acá, de 0 a a, el segmento es de 0 a a, ¿no? La altura, ¿sí?, esa altura, cuando esto, si yo miro de acá, lo pongo de 0 a a, esa altura va a ser a la k, o sea, me va a dar una altura a la k. Imagínense entonces ustedes que lo que, vuelvo a decir, ellos cómo hacían las cuentas. Básicamente hacían razones, entonces fíjense todo el laburo que había que hacer. Había que pensar, yo quiero decir que hacer una especie de cuadratura con una razón, con la proporción. Entonces fíjense, lo que va a hacer es tratar de decir que el área de PQR, que es el área bajo la curva esa, en razón con el área del cuadrado, es lo mismo que esta razón. ¿Y está bien? Entonces, ¿cómo lo va a hacer a eso? Se va a imaginar entonces, como le dije antes, pequeños, ahí empiezan el salto esto de, ya no se imaginan, acá él se va a imaginar como pequeñas, las líneas, una al lado de la otra. Fíjense, voy a poner primero cuál es la que está en el numerador, PQR. Fíjense, esto que está acá, me falta multiplicar, voy a hacer una cuentita acá que no está, dividan este que está acá en n partes iguales, porque ahí no está escrito, me parece, pero básicamente es como que vos hagas h y dividas a dividido n, dividas en n partes iguales, y luego entonces cada pedacito, por ejemplo, este pedacito, que son todos iguales, ¿sí?, este pedacito mide de acá hasta acá, va a medir h, de acá hasta acá va a medir 2h, y así, ¿no? Están divididos en partes iguales. Entonces, acá en realidad está escondido que todo esto en realidad es n por h a la k. Y acá esto es n por h a la k, en los dos. Lo que pasa es que no está escrito, ya saqué factor común y lo... Pero ¿qué es esa cuenta? Es sumar línea por línea. La altura es como que poner una al lado, pero hace suma finita. Y después en el proceso de límite se supone que va a colapsar. Pero compara las alturas, es como que pone una línea al lado de la otra y va diciendo cuánto mide cada una en área. ¿Sí? Un área casi infinitesimal, porque ahí Wallis es como que va a ir yendo para el lado de lo infinitesimal. Porque la diferencia entre lo indivisible y lo infinitesimal básicamente es que el indivisible es una línea en el plano y el infinitesimal es un rectángulo de área infinitesimal, de área pequeña, ¿no? Bueno,
Luego entonces una vez que logra hacer esto de poner las bases por altura, pensar una cosa así, sumar todas estas líneas, fíjense que la del cuadrado es muy fácil porque simplemente sumo a a la k, sumo, esto sería a a la k más a a la k más a a la k porque cada una al lado de la otra, pero a la k, si despejo de acá es como poner h por n a la k más h por n a la k más y así, eso es lo que le contaba que está el h ahí, después lo sacas, abajo puede hacer lo mismo, lo sacas y te queda esta cuenta. Luego, simplemente él empezó a probar con distintos valores naturales que le daba lo mismo y hace una especie de inducción incompleta, por decirlo así, y dice que en general para cualquier k y n le va a dar esta cuenta. Y luego entonces dice, ahora, naturalmente se deduce que el área de PQR dividido el área, o sea, en razón con el área de ABC, es lo mismo que el área de PQR dividido esto. Entonces ahora compara estos dos, pero si esto era igual a esto, entonces despeja de acá para allá y le va a quedar que el área de PQR es justamente a la k más 1 dividido a la k más 1. Y eso es ya el primer antecedente de calcular el área bajo una curva polinómica. Y de hecho, intuitivamente estaba correcto y anda muy bien eso. Lo que pasa es que es muy tedioso hacer estas sumas en progresiones aritméticas. Pero andaba bien y esa idea estaba perfecta, era lo indivisible, ¿no? Bueno, así tengo, ya llegamos a finales del siglo y acá viene la explosión ya con Burrows, y Leibniz y Newton del cálculo infinitesimal, del cual no me voy a detener. Me quedan 10 minutos, 5. Bueno, no me voy a detener tanto, pero ¿cómo es? Ellos van a ser los que empiezan a formalizar un poco y dan las... Barrow va a dar la primera demostración geométrica del teorema fundamental del cálculo. De hecho acá está, pero no lo voy a explicar ahora. ¿Por qué? Porque antes para ellos las funciones eran crecientes y eran continuas, entonces la demostración es bastante fácil ahí. Bueno, voy a seguir con Newton, también los creadores del cálculo, vuelvo a decir, no me detengo en ellos porque ellos ya tienen bastante, seguramente han escuchado de ellos dos, los dos crean el cálculo, pero les sigue faltando rigor. Estamos en el siglo XVII, no es el siglo del rigor. El siglo del rigor es el siglo XIX, principio del siglo XX. Ellos tienen un montón de... Ellos los usan con naturalidad y dicen que vale, y como las cosas andaban bien y en la práctica funcionaba, estaba todo perfecto. Pero gracias a esa idea, ellos no se estancaron, porque los otros se estancaron porque los griegos se estancan por la rigurosidad. No pueden seguir porque no podían, al no poder probarlo con lógica y todo, no les salían las cosas, se estancaron. Vienen ellos y empiezan a hacer cosas sin no preocuparse tanto de la rigurosidad y las cosas empiezan a andar y se podían calcular bien. Bueno, ahí está, voy a mencionar los aportes de Newton, está su libro famoso de análisis, donde va a hacer su aporte. Y Leibniz y él hacen todo el aporte del simbolismo, del cálculo. Acá encontré la primera revista. Leibniz es el primer matemático que funda una revista científica. Y ahí empieza la idea de los papers. Y él, acá es la primera tapa del libro del acta de Eruditorum, donde se va a publicar el primer volumen, y esta es la página 1 del artículo de Leibniz, donde están sus infinitesimales y toda esa teoría de infinitesimales que hace Leibniz. Bueno, ya no, me quedan 5 minutos, lo calculé mal, viene, pero bueno, vamos a tratar de redondear, total, aguantan 5 minutos más, no sé. Bueno, pasando por todos estos grandes matemáticos, como verán, ya Wallis sentó el antecedente crucial para la integral. Todavía el concepto de integral no era el concepto integral para Newton y Leibniz y todo Wallis y demás, era la inversa. O sea, la integral era resolver una ecuación diferencial, ¿me entienden? O sea, la integral para ello era resolver una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscaban en realidad, para la integral para ellos no era un concepto matemático a ser estudiado con sus propios problemas. Era una herramienta para calcular áreas en principio y que además surgía como resultado de la operación inversa a la diferenciación. Lo que Newton y Leibniz explotaron es la diferenciación, no la integral. Y ellos entendían que la integral era una herramienta que surgía en una ecuación diferencial porque te permitía encontrar cuál es la función cuya derivada vale tanto, que es el teorema fundamental,
pero en realidad ellos no atacaron la integral, no le importó mucho estudiar en profundidad ese concepto. Recién Bernoulli en el año 1800, Bernoulli, los hermanos Jacobo y Joan, creo, Bernoulli, van a definir la integral como un concepto de la matemática y lo van a empezar a dejar como un ente aparte a ser estudiado con sus propios problemas. No ya como una herramienta de cálculo de área necesariamente, que venían haciéndolo, o como la operación inversa a la diferenciación. Y de ahí viene Cauchy, y Cauchy es el que va a dar la definición de integral, que hoy en día conocemos casi igual. De hecho es la misma, pero ya explico por qué rápido, por qué lleva el nombre de Cauchy, no de Riemann. Porque había un gran problema, que eran estamos en el año 1823, siglo XIX, lo que pasa es que calcular una función en serie de Fourier, los coeficientes de Fourier justamente vienen dados por integrales. Entonces lo que había que ir a la génesis, al núcleo, habría que ir a resolver el problema de la integral. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque Fourier lo que hizo fue tomó una serie y la integró miembro a miembro, dice todo eso vale, porque para Fourier la integral era una función que tenía un área, o sea, Fourier dice, si yo tengo una función, para ellos eran funciones continuas, para ellos no estaban, en ese momento, antes de 1800, todavía con Cauchy no estaba definido, el concepto de función no era el concepto de correspondencia bionívoca que conocemos hoy, después viene Dirichlet a hacer eso, pero entonces ellos decían, área, ya está. Dice Fourier, si el área está definida, el área es esto. Dice, y ya está. Entonces por ejemplo, cuando decían que la serie se desarrollaba con sus coeficientes, ¿cómo es? De 1 de n infinito, vamos a poner acá, y todo eso, ¿qué es eso? Una cosa así, ¿no? Si no me equivoco. Me falta. Bueno, ahí me falta lo más importante, los A sub n y acá B sub n. Y bueno, ahí ustedes ya saben que esos vamos a poner en paréntesis, que estos A sub n y B sub n se despejan de manera muy fácil. Lo que pasa es que Fourier lo que había dicho era, supongamos que fuera cierto, si fuera cierto, él integró miembro a miembro y como integraba miembro a miembro, eso valía, dice, si total, yo integro, puedo distribuir tranquilamente porque esto está bien definido, y integraba y le daba todo bien, despejaba los coeficientes y la integral quedaba ahí metida, y para él andaba bien, por eso él decía que toda función se desarrollaba en serie de potencia. Bueno, pero Cauchy entonces dice, no, hay un problema ahí y hay que tratar va a dar ejemplos y va a dar su definición. Cauchy da esa definición que conocemos acá, que es casi lo mismo que la integral de Riemann. La diferencia es que toma en una partición, va a tomar el límite inferior, toma una partición, ustedes ya saben la integral de Riemann, pero tomo la partición AB y acá tomo ¿no? Acá tendré el x sub i y el x sub i menos 1 y el x sub i arbitrario, ¿no? Y la idea es que él lo que dice es que toma este número, lo toma en este. Nada más es un poco la diferencia pero aclara en su memoria, en su artículo, que puede tomar tranquilamente cualquier punto intermedio del intervalo acá. No tiene por qué. O sea, puede tomar un psi y acá. No hay drama. Bueno, o sea que, pero ¿cuál? Y ustedes dicen, pero entonces, ¿por qué no es la definición de Cauchy? Porque Cauchy solamente dijo, si la función es continua, esa es la definición de integral. Pero él decía que esa definición era válida si la función era continua, nada más. O sea, él dice, si la función no es continua, no sé cuál es la definición de integral. Porque él decía, si la función es continua, yo puedo asegurar, y está acotada en un intervalo cerrado, ¿no? Es continua y acotada, pero después ya se prueba que viene después el teorema de Heim-Borel, que ya sabemos que está acotada, pero en principio él le pedía acotada y continua en el AB, y dice, si es continua, ese límite existe, decía él, y probó eso. Entonces después quiso dar otra definición para las que son discontinuas. Y aparte, para ello, ¿por qué no tenía sentido las funciones que no eran discontinuas? Porque los problemas, la integral, como les decía antes, era la inversa de las derivadas para ellos. Entonces, ¿ya para qué vas a arrancar de una función que es discontinua? ¿Me entienden? ¿Por qué ellos no se preocupaban por esas funciones que eran discontinuas? Bueno, entonces da una definición también alternativa, intenta dar una extensión que pasa cuando no es continua. Y entonces cuando no es continua, pega el salto ahí en el punto de singularidad, simplemente se corre un poquito, y en la parte, digamos, si vos tenés un problema acá en este punto C, se corre un poquito acá con un C menos epsilon y acá con un C más epsilon. Ahora, entonces, acá tenés la singularidad, entonces de acá para allá la función anda bien y de acá para allá la función anda bien.
Entonces, digamos, vamos a poner la B acá y la B. Entonces, acá integra las funciones continuas, acá integra las funciones continuas, y esos límites, si existen, de hecho prueba que existen, y ese le va a llamar integral. O sea, ya cambió la definición. Dice, si es discontinua, esa va a ser la definición en un punto de discontinuidad. Y además afirma, sin demostrar, una conjetura, que ahí viene todo, ahí viene por qué Riemann va a extender todo, porque encima se le ocurre afirmar lo siguiente, dice Cauchy, si el conjunto de discontinuidad tiene la propiedad de que dado un intervalo, ¿sí? El conjunto de discontinuidad, estos puntos C, ¿sí? Tiene la propiedad de que dado un intervalo cualquiera dentro, tiene todavía un subintervalo que no contiene punto del conjunto, dice, entonces la integral siempre existe. Para los que hacen topología o por ahí hacen cosas más o menos, o analistas, ya saben ese conjunto quién es, pero qué tipo de conjuntos son. Pero es, dado un intervalo, puedo encontrar un subintervalo, tomo otro subintervalo, ¿sí? Dado un intervalo, el AB, ¿no? Este conjunto tenga la propiedad de que tomás cualquier intervalo, adentro podés encontrar otro intervalo, que este intervalo no contiene ningún punto del conjunto. Eso dice. Si el conjunto de puntos de discontinuidad tiene esa propiedad topológica, dice Cauchy, esa integral que él define acá siempre funciona. Y ahí es que viene Dirichlet y da una demostración de que eso, que lo que dice Cauchy es cierto. El problema es que, para demostrar los Dirichlet, ahí pongo que recuerdo que Dirichlet es el primero que define la definición formal de correspondencia de función y el que define todas esas funciones raras que conocemos como la función de Dirichlet, que son la función lluvia, de salto, ¿no? que permiten ahora ya no definir esta idea que está acá de área bajo una cosa, porque son cosas que son un montón de puntos aquí dando vuelta, y esto qué es área ahí ya no entendemos, no se entendía, pero esas funciones ahora entraban en juego. Y ahora, y él da una demostración, pero para demostrar lo que hace Dirichlet es, dice, bueno, voy a probar que ese conjunto que dice, que ya ahora lo voy a decir que son los conjuntos nunca densos, conjuntos diseminados, ese conjunto que dice Cauchy, dice Dirichlet, es equivalente a probar lo siguiente, que si el conjunto de puntos de acumulación es finito, dice Dirichlet. O sea que el conjunto ese que dice Cauchy, dice Dirichlet, que es equivalente a que tiene un conjunto de puntos de acumulación finito. Y luego si el conjunto de puntos de acumulación es finito, lo que hace quiere decir que los puntos de discontinuidad se acumulan en ciertos lugares, pero en una cantidad finita. Entonces los encierro a todos y luego defino la integral de Cauchy y anda todo bien de nuevo. ¿Me entienden? Eso hace Dirichlet y él cree que ha probado la conjetura de Cauchy. Sin embargo, está mal la prueba, porque en realidad eso que él dice que son equivalentes a que el conjunto de puntos de acumulación sea finito de un conjunto nunca denso, no es cierto. Porque hay conjuntos que son nunca densos y el conjunto de puntos de acumulación es infinito. O sea, hay conjuntos nunca densos con punto de acumulación. Uno es el de Cantor, pero Cantor en ese momento no existía todavía, no estaba, pero fue creado, uno puede crear un conjunto de puntos de acumulación nunca denso cuyo conjunto de puntos de acumulación sea infinito, haciendo simplemente un truco de tomen el conjunto de todos los puntos cuyos puntos de acumulación sea 1 dividido n, por ejemplo. O sea, es como que tome el conjunto de 1n más 1 sobre m, para n y m natural. Si yo hago todo ese conjunto, ¿sí? Y saco los puntos de acumulación, puedo probar claramente que es un conjunto nunca denso, porque un conjunto se puede probar que es un conjunto nunca denso, y después se puede probar que además el conjunto de puntos de acumulación es infinito. Entonces la prueba de Dirichlet estaba mal, ¿no? Y entonces, pero durante mucho tiempo los matemáticos se preocuparon por ese problema de intentar ver qué problema había ahí con el caracterizar topológicamente, medir el tamaño, y no me quiero ir de la idea de área, ya termino, chicos, ya está. ¿Qué hora es? ¿Me pasé 10 minutos? 8 minutos. Bueno, cierro con esto, por favor. Le contaba que el problema es que se preocuparon por demás de caracterizar, medir el tamaño topológico del conjunto de puntos de discontinuidad de la función para analizar la integral de Cauchy. Se preocuparon como 20 años por eso. ¿Por qué? Porque como Dirichlet era una eminencia, decían, no, Dirichlet no se puede equivocar. Entonces creían que Dirichlet ya tomaban como que era equivalente un conjunto nunca denso a un conjunto aquellos cuyo punto de acumulación es finito. Entonces se preocupaban ahí se paró como 20 años, hasta que llegan Riemann, y Riemann en su tesis doctoral lo que viene a resolver son las series trigonométricas. Riemann en su tesis doctoral
básicamente, esto en alemán no es que yo sepa alemán, pero la traducción es sobre la posibilidad de desarrollar una función en serie de potencia. Tiene su tesis tiene dos partes y dice me veo en la necesidad de retocar la definición de integral de Cauchy. Dice porque para poder desarrollar, responder a la incógnita si toda función se puede desarrollar en serie de potencia. Y acá lo traduje tal cual él lo pone, ¿no? Ha sido necesario anteponerle un breve tratado sobre el concepto de integral definida y el ámbito de su validez. El ámbito de su validez es condición necesaria y suficiente para que... Y ahora ya cambió el enfoque Riemann, porque Riemann, ustedes dicen, pero si esa definición no dio Cauchy, no, porque cambió el enfoque Riemann, porque Riemann dijo, Cauchy lo que tenía que haber hecho es decir que la definición siempre era esa, sea continua o discontinua la función, esa era la definición. Riemann es el cambio de enfoque que hace, él dice, esa es la definición para cualquier función, sea o no continua. En cambio, Cauchy definió solo para las continuas y para las discontinuas quería dar otra definición, ¿me entienden? Ahí está el cambio de enfoque. Por eso se conoce por la integral de Riemann. Y Riemann, bueno, va hasta los criterios, ya no lo voy a explicar, cuáles son los criterios, porque son interesantísimos para los matemáticos entender cómo Riemann pensó sus dos criterios para decir y probar después, porque después vieron esas funciones raras que uno dice, ¿cómo es que sean integrales Riemann? Bueno, la de Dirichlet es fácil porque haces como la suma superior e inferior y es fácil, pero hay algunas que uno dice, ¿cómo lo prueba? Bueno, porque Riemann en su tesis escribió dos criterios. Esos dos criterios, uno esconde que la medida del conjunto donde la función es discontinua sea cero, lo esconde, pero Riemann no se dio cuenta de eso, de conectar la medida. Pero básicamente el problema aquí entonces que nos vamos a dar cuenta es que analizar el conjunto de puntos de discontinuidad de alguna manera es tratar de encontrar la medida en algún sentido del conjunto de puntos de discontinuidad. El problema es que los matemáticos estaban preocupados por una medida topológica, por eso hablaban de conjuntos nunca densos, de conjuntos con punto de acumulación finito y todas esas cosas, pero no se daban cuenta que en realidad no era una medida topológica, sino que era una medida de longitud, o sea que había que desarrollar para entender toda la integral una teoría de la medida. Y de hecho ahí es que vienen estos, bueno, acá nombro a grandes matemáticos que dieron ejemplos, acá está Cantor, Smith, Volterra, que juegan con esto de conjuntos perfectos, conjuntos nunca densos, de primera especie. Los conjuntos de primera especie son aquellos que si le tomo el punto de acumulación, los puntos de acumulación cuando le tomo el conjunto de puntos de acumulación, en algún momento llega a ser finito, o sea, le tomo el conjunto de puntos de acumulación, me va a dar un conjunto. Si es finito, es de primera especie. Si le tomo los puntos de acumulación y no es finito, le vuelvo a tomar. Si en algún momento eso se para y es finito, esos son de primera especie. Pero otra manera de decirlo equivalentemente es decir que son uniones enumerables de conjuntos nunca densas. Por lo tanto, por ejemplo, un conjunto perfecto nunca puede ser un conjunto de primera especie. ¿Por qué? Porque el conjunto perfecto coincide con su punto de acumulación. Entonces, si vos le tomás el conjunto de Cantor, por ejemplo, le tomás el punto de acumulación, te vuelve a dar el de Cantor, le tomás el de acumulación y vuelve a dar siempre una cantidad infinita, o sea que nunca va a lograr hacer finito, ¿no? Bueno, es un poco todo esto que está acá es para mostrar que la idea, todos los matemáticos estaban intentando ver la pequeñez topológica que tenía que tener el conjunto de puntos de discontinuidad para que sea integrable Riemann. ¿Se dan cuenta? Hasta que llega ya, Borel, y Borel se da cuenta de que en realidad le estaban errando el problema, porque, ahí viene el famoso teorema de Hein-Borel. En realidad Borel hace el caso en R y Hein hace el caso en Rn, por eso se conoce el teorema de Hein. Pero Borel, lo que se da cuenta, Borel lo que quería hacer era lo siguiente. Borel no estaba haciendo teoría de la medida, Borel estaba desarrollando funciones analíticas. Y lo que Borel quería hacer era lo siguiente. Él tenía una función analítica que era, acá en el borde tenía problemas, pero después era analítica fuera del disco y dentro del disco andaba todo bien. Pero acá en el borde había puntos donde era convergente y puntos donde era convergente o no, su serie, ¿no? Entonces Borel lo que se da cuenta, en el fondo él quería hacer una extensión analítica y dice, yo quiero pasar una curva acá que extienda la serie que tengo analíticamente por esta curva y que haga pegar el salto ese en el plano. Y él dice, el problema es, ¿existe un punto donde yo pueda hacer esa curva pueda pasar sin romper la analiticidad? O sea, estaba buscando puntos de convergencia de la serie analítica. Y lo que se da cuenta es que donde la cantidad de puntos
donde la cosa no anda bien, tiene una propiedad exactamente igual al segundo criterio de Riemann. O sea que es esto de, que ya saben ustedes, que un conjunto de medida cero, cuando tomo cualquier cubrimiento del conjunto y tomo las longitudes, la suma de esas longitudes puede ser tan pequeña como se quiera. Esa idea es lo que él se da cuenta acá. Y ahí viene ahí con todos esos desarrollos de Borel, ya le da todo el puntapié a Lebesgue para que Lebesgue, terminemos, y dé su famosa integral de Lebesgue y sus conjuntos y sus medidas. Y vuelvo a insistir, acá ni Borel ni Lebesgue estaban interesados en una teoría de la medida. La teoría de la medida fue algo accidental que surge como consecuencia de la búsqueda de conectar, de calcular, de conectar la integral con el área bajo la curva. El tema es que piensen ustedes que la idea de generalizar la integral es simplemente porque si está conectada el área acá con la integral, cuando yo tengo funciones complicadas, quiere decir que de alguna manera tengo que saber medir el área, medir cuánto mide el área de estas cosas, pero aún cuando la función es altamente discontinua. Y entonces ahí es que hay medidas que distinguen esos conjuntos y otras medidas que no distinguen. Y ahí está la medida de Peano, la medida de Jordan, la medida de Borel, la medida de Lebesgue. Y bueno, Lebesgue lo que se da cuenta es eso, y le cambia un poco el enfoque a Riemann, y ahí Lebesgue, gracias a Lebesgue con su integral, que básicamente lo que le resumo así fácil es, en vez de dividir el dominio, lo que hace es dividir el codominio. Toma m, es el máximo de la función en el AB. M, chiquita, el mínimo de la función, o el ínfimo, pero como es continua sabemos que es mínimo. Y particiona, en lugar de particionar el dominio, particiona el codominio, el recorrido. Pero cuando vos particionás el recorrido, ahora eso te va a formar una barrita, pero eso proyectado te va a dar un conjuntito ahí, y análogamente acá y acá, y cada partición que haga te va a proyectar. Entonces, cambias el enfoque, pero ahora la medida de estas cosas ya no sabes cómo es. Entonces cambió el problema. O sea, proyectó desde acá, pero tuvo que ahora dar una medida de esas cosas. Entonces, fíjense que su integral básicamente lo que hace es entonces, toma particiona el codominio, toma un elemento cualquiera que sería el T sub K acá en el codominio, y entonces toma la suma de la medida, esa medida ya es lo que es la medida de Lebesgue de esos conjuntos. Esto es lo que hay que estudiar después, porque Lebesgue dice, si yo entiendo qué pasa con esto, entiendo qué pasa con el límite de todo esto. Entonces, tomando ahora una partición arbitraria cada vez más fina, eso converge a un número que siempre es el mismo, y eso es lo que se llama la integral de Lebesgue, y generaliza la de Riemann. Como moraleja, ¿qué es lo que hizo Lebesgue? Definió accidentalmente o indirectamente una medida también, una medida que va a permitir medir áreas o lugares geométricos de conjuntos que no son de los más armoniosos, ¿no? Porque acá es fácil, uno puede definir el área, ¿no? Pero cuando las funciones se comportan de manera muy rara, uno tiene que saber medir de alguna manera la cantidad de objetos que hay ahí, ¿sí? Y Borel estuvo cerca de hacer eso, pero no lo consiguió porque los borelianos, que son los conjuntos que ustedes por ahí ya han escuchado hablar, Borel se da cuenta que la cardinalidad de los borelianos es la cardinalidad del continuo, es la cantidad de números reales que hay, ¿no? De la misma cardinalidad. Y ya antes de Borel había algunas medidas que eran las medidas de Jordan, que era simplemente el principio, era eudoxo. Vieron que si yo agarro, colapso por dentro, inscribo polígonos, y por fuera circunscribo polígonos, puedo tomar el máximo, el supremo de todas esas áreas y el ínfimo de las que están por encima, y cuando colapsan eso era la medida de Peano o de Jordan. Esos conjuntos, Borel se da cuenta que esos conjuntos que miden en ese sentido ya eran mucho más lo que él definía en cardinalidad, tenían la cardinalidad de partes de R. Entonces se da cuenta que sus conjuntos para medir no eran tan buenos porque eran pocos de alguna manera, ¿no? Y entonces lo que quiero comentar es que los conjuntos de Lebesgue, estos que están acá, tienen la medida de los conjuntos que son medibles en el sentido de Lebesgue en cantidad, tienen la cantidad en cardinalidad a las potencias, a las partes, a la cardinalidad de partes de R. ¿Me entienden? O sea, son muchísimos más, ¿no? Y así es una forma indirecta de mostrar que hay conjuntos que son medibles de Lebesgue y que no son medibles de Borel. Bueno, quedamos ahí entonces. Ya se me fue el tiempo, mal. 18.